Con el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría se produjo un distanciamiento entre las principales potencias aliadas y además comenzó fuera del entorno europeo, que fue en Irán en 1946. Luego a partir de ahí se extendió al resto del mundo. En 1946, Winston Churchill denunció en un famoso discurso que desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático ha pedido sobre el continente europeo un telón de acero. Con esta frase describía la reciente influencia soviética sobre los países del centro de Europa y hacía público el entendimiento de los aliados se estaba quebrando. Finalmente, lo que habla Winston Churchill en 1946 en el discurso en el que dijo que desde Stettin, que se encuentra en el Báltico, hasta Trieste, que está en el Adriático, cayó en Europa el telón de acero. Y más porque el bloque soviético se expandió hacia el centro de Europa y a partir de ahí, bueno, las relaciones entre los aliados que tuvieron un enemigo en común durante la Segunda Guerra Mundial, como fue el fascismo y el nazismo, se rompió. El siguiente paso hacia la Guerra Fría comenzó fuera del suelo europeo y, bueno, se produjo en Oriente Medio, en Irán. En 1946, donde las tropas aliadas se retiraron del país, pero la Unión Soviética se negó. Solo la presión estadounidense consiguió que las tropas soviéticas se retirasen de Irán. Y además, esto, a ojos del bloque occidental, no lo vieron como unas ansias expansivas de la URSS. Y bueno, pues después estalló la Guerra Civil Griega, donde comunistas y monárquicos se disputaban el poder. El presidente estadounidense Truman decidió apoyar a los monárquicos y los comunistas tuvieron el apoyo de Yugoslavia. Truman extendió después su apoyo a los anticomunistas en cualquier parte del mundo, que esta estrategia se la conoció como política de contención o doctrina Truman. Bueno, pues al final había disputas, Estados Unidos tenía interés en Grecia, dio apoyo a los monárquicos, que finalmente fueron los que vencieron el conflicto, y los comunistas tuvieron el apoyo yugoslavo, porque ahí se encontraba, bueno, pues Yugoslavia era un régimen comunista. Eh, a partir de ahí, bueno, pues Truman realizó ese apoyo anticomunista en torno a la política de contención, o se llamó también doctrina Truman, y bueno, pues el presidente estadounidense el objetivo era que tuviese pues el máximo apoyo el bloque occidental, es decir, incluso les ayudó porque estaba en contra del régimen comunista de Truman. Y luego otro estallido, como fue la Guerra Civil China, en el que se enfrentaron el Partido Comunista Chino, que estaba, bueno, liderado por Mao Zedong, quería además imponer un régimen similar al soviético, cercano, y luego los nacionalistas de Kuomintang, que este partido era partidario del bloque occidental y además, bueno, quería acercarse a Estados Unidos. Con el triunfo del Partido Comunista Chino, bueno, pues se produjo bueno, la dictadura del régimen comunista en la figura de Mao Zedong y a partir de ahí el Partido Nacionalista se marchó a la isla de Formosa, bueno, se marchó sí a la isla de Formosa, que hoy en día es lo que es Taiwán, que es lo que quiere recuperar China, al igual que Hong Kong, Macao, porque según ellas son provincias rebeldes. Porque, bueno, Macao estuvo además como colonia hasta 1999 en manos portuguesas o Hong Kong en manos británicas, etcétera, etcétera. Y bueno, Taiwán fue un aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Hoy en día es igual, es un aliado estadounidense. Pero para resumir, lo que dice Winston Churchill es que en Europa cayó el telón de acero, que hubo una división del mundo bipolar, que Irán fue el primer conflicto, que las tropas aliadas en 1946 se retiraron del país, que la Unión Soviética no se negó, Estados Unidos o la presión estadounidense obligó al final a las tropas soviéticas a retirarse de Irán. Esto lo vieron el bloque occidental en sus ojos como ansias imperialistas soviéticas. La guerra civil griega lo mismo, fue igual un conflicto en el cual Estados Unidos apoyó a bueno, a los monárquicos, Yugoslavia dio el apoyo a los comunistas griegos, finalmente el triunfo fue para los monárquicos y bueno, Truman extendió ese apoyo a los anticomunistas en cualquier parte del mundo a través de la política de contención o que se llamó también doctrina Truman y luego en el partido, bueno, la guerra civil griega, digo, perdón, la guerra civil china se enfrentaron el Partido Comunista Chino liderado por
Mao, es decir, Mao Zedong, que quería imponer un régimen cercano, similar al de la URSS. Y luego estaba el partido de Kuomintang, que el partido Kuomintang era un partido nacionalista, que quería acercarse al bloque soviético, a Estados Unidos, es decir, acercarse al bloque estadounidense. Pero como el triunfo fue para Mao Zedong y el Partido Comunista, bueno, pues el partido nacionalista de Kuomintang se marchó a la isla de Formosa y a partir de ahí eh, pues se convirtió en un aliado y hoy en día, bueno, pues China quiere recuperar Taiwán, Hong Kong y Macao, que para China son provincias rebeldes, no son estados. Pero claro, el problema es que puede producirse una tercera guerra mundial o una segunda guerra fría por Taiwán, como está sucediendo ahora en Oriente Medio, o en Ucrania con la invasión rusa, etcétera, etcétera, etcétera. El plan económico de las dos superpotencias fue muy claro. Primeramente, Estados Unidos y la Unión Soviética reforzaron sus respectivas áreas de influencia. Los americanos o estadounidenses llevaron a cabo el Plan Marshall en 1947, que era un programa de ayuda para reconstruir la economía europea. Este proyecto, además, fue para la Europa Oriental. Lo que pasa es que el problema es que la Unión Soviética rechazó y se negó a que los países de Europa Oriental llegase el Plan Marshall. Entonces, ¿qué hizo? Eh, la Unión Soviética crear el Comecon, que era una ayuda económica de influencia soviética, sobre todo a sus aliados, es decir, en la parte oriental. A partir de ahí, la Unión Soviética creó el Comintern, que era una coordinación en torno a dar un apoyo en el ámbito político de todos los partidos comunistas, de todo el mundo. Es decir, vigilar lo que había, es decir, si había algún problema, bueno, pues entre sí realizar como una serie de escuchas al final. Y bueno, pues el ejemplo más claro luego también en el plano militar es lo de la OTAN, que se creó en 1949, que la SEATO también la creó Estados Unidos, que fue pues, con los estados del sudeste asiático, que además hay muchos, que también bueno, se creó y se firmó el Pacto de Bagdad en 1955, que era bueno, pues, con los países o los pueblos de Oriente Medio, que también creó el bloque occidental liderado por Estados Unidos, el Tratado de Río, con América Latina, que era bueno, que es una especie de alianza militar que surgió bueno, durante la Guerra Fría. Y bueno, pues a partir de ahí, la Unión Soviética, aparte de que realizó lo del Comecon, el Comintern, que eran, pues eso, una especie de escuchas y además alianzas en los partidos comunistas, porque el Comintern era un apoyo en política a todos los partidos comunistas del mundo. El Comecon era era el plan Marshall al estilo soviético para contrarrestar a Estados Unidos. Bueno, pues el Pacto de Varsovia era algo similar, era una alianza militar, un pacto militar para contrarrestar el poder de la OTAN y de Estados Unidos. Y además se creó, bueno, en 1955. Y además estuvieron muchos países, que muchos se estuvieron, que Albania estuvo, pero que luego en los años 60 se marchó. Y es verdad que no quiere decir que el régimen yugoslavo, bueno, como Yugoslavia, Albania, Rumanía en Europa, solo en Europa, estuvieron cerca de la influencia soviética, pero en los años 60 se empezaron a llevar a cabo regímenes independientes de Moscú. Y China lo mismo. La gran relación que hubo entre Stalin y Mao, hay que decirlo, era buena. Lo que pasa es que al morir Stalin, entre Khrushchev y Mao ya las relaciones se rompieron hasta que en el año, bueno, en 1960 China bueno, la influencia soviética se alejó de ella y empezó a llevar a cabo un régimen comunista mm, bueno, pues, independiente de, del soviético. Y nada, comentar. Lo último, que esto es al final es la evolución y que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, una evolución de qué es lo que sucede en la guerra civil griega, Irán y la guerra civil china y luego, bueno, pues los diferentes sistemas económicos y militares que van creando las dos superpotencias. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.